¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Es una bendición poder iniciar esta semana y poder continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 29, del versículo 10 al versículo 14. Mientras usted se prepara para leer con nosotros o para escucharnos, agradezco como siempre sus saludos, sus comentarios, que comparta la lectura con sus contactos, por sus likes, por conectarse a la hora que lo esté haciendo, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por sus oraciones, por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas que hace posible que con la ayuda de Dios, estas lecturas puedan estar de lunes a viernes en nuestras redes sociales. Muchas gracias por sus oraciones. Y esperamos que sea de bendición esta lectura. Deseamos y oramos para que Dios hable a nuestro corazón, que Dios nos dé entendimiento para que podamos discernir su palabra y para poder también ponerla en práctica. Así que bueno, demos lectura a la bendita palabra de Dios. Éxodo 29, 10 al 14. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos que vamos a hacer unas breves consideraciones acerca de la ofrenda por el pecado. Y vamos a recordar que después del lavamiento de Aarón y de sus hijos y de la unción de Aarón, el becerro debía ser llevado adelante como la parte siguiente de la ceremonia de consagración. Aarón y sus hijos debían poner las manos en la cabeza del becerro para mostrar que sus pecados le habían sido transferidos al animal que iba a ser sacrificado. Luego, mataban el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Como leímos, una porción de la sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto que estaba en el patio. El resto de la sangre se vertía al pie del altar. El propósito de este sacrificio sangriento era el demostrar que el Señor había aceptado la muerte de un animal en reconciliación por los pecados de Aarón. En Levítico se nos dice el significado del uso de la sangre. En Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Quizás nos podríamos preguntar en este sentido, ¿por qué este derramamiento de tanta sangre? Hermanos y amigos, recordemos que este animal era el sustituto del hombre, porque el hombre debía haber muerto, porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene su recompensa o su pago como la muerte. Hermanos y amigos, por eso el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pues el hombre pecó y merece la muerte. El hombre, usted y yo, merecíamos estar ahí en ese lugar en derramamiento de la sangre. Ahí debíamos estar. Pero en el antiguo tiempo era el animal que era sacrificado, era esta víctima. Posteriormente, ahora vemos
que es nuestro Señor Jesucristo, el que toma nuestro lugar y derrama su sangre hasta la última gota por nuestros pecados. Esto, queridos hermanos, debe hacernos pensar cuánto costó nuestra salvación. Pero también habla de la grosura, que es la grasa. La capa que cubría el hígado y los 2 riñones se debían quemar en el altar. La carne del becerro, su piel y su estiércol se debían quemar fuera del campamento. Así las mejores partes formaban parte del sacrificio por el pecado y eran presentadas al Señor como un olor grato a Él. Aquí nos volvemos a detener, hermano. El pecado tiene un gran costo. Nuestro pecado tiene un gran costo. Y por eso el Señor instituyó estos sacrificios de animales que eran inocentes. Por eso fue un inocente por un culpable. Hasta que vino Cristo, ya no es necesario ofrecer un sustituto de animales. Cristo mismo en persona, el Hijo de Dios, aquel verbo que se hizo carne, se ofreció voluntariamente para ser el Cordero de Dios inmaculado, el Cordero puro, perfecto, santo, sin mancha, para derramar su sangre por nuestros pecados. Y así ese sacrificio es olor grato al Señor, y por eso usted y yo hoy tenemos entrada al reino de los cielos solamente por el sacrificio del Cordero Santo. Ahora, queridos hermanos, volviendo a nuestra lectura, también nos damos cuenta que el autor de Hebreos llama nuestra atención al hecho de que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pues ¿cuál puerta? Fuera de la puerta de Jerusalén. Esto lo encontramos en Hebreos 13:12. Y después exhorta a su pueblo en el versículo 13 y 14 de Hebreos 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús, como el sacrificio perfecto por nuestro pecado, no tenía necesidad de primero ofrecer sacrificios por sus pecados, como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Su sacrificio, recordemos, fue ofrecido una vez y para siempre, no solamente para una nación, sino para todo el mundo. Cuando Él se ofreció en la cruz del Calvario, sufriendo la vergüenza de los pecados del mundo. Por eso hoy le adoramos, le bendecimos y podemos decir gracias, Señor, por morir por mis pecados, por ser el Cordero que fue a la cruz en mi lugar. Gracias. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le honramos hoy y siempre? Y si usted no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, si no le ha reconocido como su único y suficiente Salvador, recuerde que la paga de su pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, solamente en el Señor y Salvador, que su nombre es Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el sacrificio que ofreciste por nosotros a través de tu Hijo. Ya no es necesario traer becerros, ya no es necesario traer corderos, ya no es necesario ningún tipo de sacrificio conforme al antiguo tiempo. Ahora nuestros pecados son lavados por la sangre del Cordero Santo, puro, sin mancha, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos en esta hora y límpianos con su sangre. Límpianos de toda maldad, de todo pecado, de toda enfermedad, de toda obra que no te agrada. Límpianos en el nombre de Jesucristo y por su sangre somos perdonados y somos limpios y redimidos. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador. En el nombre precioso del que todo lo puede, te lo hemos pedido, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo y amigo. Y no se pierda la lectura de mañana, porque ahora vamos a ver el carnero de la dedicación. Todo esto del Antiguo Testamento
fue cumplido en nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nosotros. Pero aquí le esperamos para leer juntos esta lectura. Por lo pronto, que tenga una semana bendecida y que la paz de Dios sea con usted.